de fe. Y antes de hacerlo vamos a orar, vamos a ponerlo delante del Señor. Padre, nuevamente, Señor, primeramente damos gracias por este tiempo, Señor. Tiempo de adoración, Señor, donde podemos bendecir y exaltar tu nombre sobre todas las cosas, Señor. Tiempo donde podemos recordar, Señor, las grandes maravillas que has hecho en nuestras vidas, Señor. Tiempo donde podemos escuchar tu palabra, Señor, y tener comunión los unos con los otros, Señor. Ejercitarnos en la piedad, crecer en el amor, Señor, los unos con los otros, en la paciencia, en la longanimidad, Señor. Gracias por ello, Señor, porque todo es dádiva y don tuyo, Señor, que viene de lo alto. Te damos gracias, Señor, porque nuevamente hoy podemos seguir conociendo, Señor, un poquito más tu buena voluntad con respecto al matrimonio, Señor. Con respecto al matrimonio de manera general, pero también de manera particular, el matrimonio en el creyente, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor, a ser sencillos y claros para transmitir este párrafo, Señor, o estos párrafos de la confesión de fe, Señor, a fin de que tu iglesia sea edificada, Señor, siga creciendo en el conocimiento de su Dios, del único Dios vivo y verdadero, y que todos podamos, Señor, por tu Espíritu ser bendecidos en nuestras almas, Señor. Y aún, Señor, seguimos orando, Señor, por todos aquellos que vienen, nos visitan, Señor, Padre, para que tú los traslades a esa preciosa dimensión, Señor, que es real, Señor, que es el reino de los cielos, Señor. Obra mucho más abundantemente de lo que podemos pedir y entender. Y esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado finalmente a la conclusión del capítulo 25 de nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689. Como recordamos en el primer párrafo, pudimos ver que el matrimonio es una institución que ha sido establecida por Dios desde la creación. De acuerdo al texto de Génesis capítulo 2, versículo 24, el matrimonio está compuesto, como lo hemos visto, por dos personas, un hombre y una mujer. Es un pacto de amor, es un pacto de compañerismo y de fidelidad mutua. Al final de vimos que el matrimonio es monógamo y prohíbe definitivamente la poligamia. La semana pasada pudimos ver en el párrafo 2 que los propósitos principales de Dios en el matrimonio fundamentalmente podemos decir que son tres. Número 1, la ayuda y la santificación mutua. Número 2, la multiplicación del género humano. Y número 3, la prevención de la impureza sexual. El día de hoy, como lo hemos comentado, vamos a terminar nuestro capítulo viendo los párrafos 3 y 4 de este capítulo 25, pero vamos a hacer un mayor énfasis en el párrafo 3. Así que si traes tu confesión de fe, vamos a leerla. Vamos a empezar en el párrafo 3. Dice nuestro párrafo 3 del capítulo 25. Es lícito que se casen toda clase de personas que, en su sano juicio, puedan dar su consentimiento. Sin embargo, es el deber de los cristianos casarse en el Señor. Y por lo tanto, los que profesan la religión verdadera no deberían casarse con incrédulos ni con idólatras, ni deberían estar en yugo desigual los que son piadosos casándose con los que son malvados en sus vidas o sostienen herejías destructoras. A este párrafo lo podemos dividir básicamente en dos puntos. En el primer punto vamos a ver cuál es el carácter universal del matrimonio y sus restricciones, carácter universal del matrimonio y sus respectivas restricciones. Y en el segundo punto vamos a ver cómo debe ser un matrimonio en un creyente y sus solemnes advertencias. La primera parte de nuestro párrafo dice de la siguiente manera: es lícito que se casen toda clase de personas que, en su sano juicio, puedan dar su consentimiento. Lo que quiere decir nuestro párrafo es que es lícito casarse toda clase de personas con toda clase de personas
de diferentes culturas, trasfondos o razas, o que fuesen de diferentes niveles sociales, económicos o educativos. Ahora, no obstante que cualquier aspecto de estos que hemos mencionado sí son lícitos, no siempre puede ser lo más conveniente, ni prudente o sabio. Habría que evaluar algunos casos. El primer texto que cita nuestra confesión, que demuestra esta verdad del matrimonio, lo podemos encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Hebreos 13, versículo 4. Dice el texto: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Observa, dentro de este texto dice todos, lo que nos da una implicación muy clara, que el matrimonio no solamente es para los cristianos, sino también para todos aquellos que no conocen al Señor. Pero además debemos de considerar que el párrafo refuta una herejía de la Iglesia Católica Romana que prohibía a los sacerdotes casarse. Les obligaban, como lo hemos comentado, a hacer un voto de celibato. Sin embargo, sabemos que esto es contrario a la verdad de las Escrituras e inclusive a la práctica de la Iglesia primitiva, como lo podemos ver en los siguientes versículos. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9 versículo 5, 1 Corintios capítulo 9 versículo 5, cito: ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? O recordamos en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2 al 5, donde recordamos que el apóstol Pablo nos describe el carácter de un anciano o de un diácono, los cuales de manera preferente deberán ser casados. Ahora, esto lo recordamos cuando dice maridos de una sola mujer. Más adelante, también con respecto a esta herejía, el apóstol Pablo le dice en esta misma epístola pastoral de 1 Timoteo, ahora en el capítulo 4, versículo 1 al 3, 1 Timoteo 4, 1 al 3, le llama a esta herejía doctrina de demonios. Ahora bien, una de las condiciones que establece nuestra confesión es que el matrimonio debe de ser con consentimiento. ¿Qué significa esto? Esto significa que debe de ser voluntario por ambas partes y no forzado. Y esto es porque, de alguna manera, los matrimonios se arreglaban o eran forzosos comúnmente o de manera común en todo el mundo hasta el siglo XVIII. Un ejemplo muy bueno que encontramos en las Escrituras, particularmente hablando del Antiguo Testamento, es el de Eliezer. ¿Recuerdas cuando Eliezer, el mayordomo de Abraham, fue a buscar esposa para Isaac? Después de hacer la petición formal ante los padres de Rebeca, dice Génesis capítulo 24, versículo 58, que le responden o le preguntan a ella. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Aquí vemos entonces que Rebeca de su propia voluntad accede a ir con él, con Eleazar, para ir y casarse con Isaac. De manera similar, recordamos también el contexto de David y Abigail, cuando manda a sus soldados a hacer la petición para que ella fuera la esposa de David. Pero además de ser voluntario, cada uno de ellos debe hacerlo, dice nuestro párrafo, en su sano juicio. Es decir, debe de tener la madurez suficiente, porque estamos hablando de una decisión y una responsabilidad muy importante. Así que debe de tener la madurez suficiente. Por eso quizás en nuestro país, aún en Estados Unidos, normalmente la edad requerida es 18 años.
Cuando es menor a 18 años, se requiere el consentimiento ya sea del padre o de la madre. Hasta aquí concluimos que el matrimonio fue instituido por Dios para toda clase de personas y cuando se hace de manera voluntaria y en su sano juicio por ambos, es un matrimonio lícito. Así que con esto ahora pasemos a nuestro segundo punto de nuestro párrafo 3. Y vamos a continuar leyendo ahora a partir del punto 6 que marca nuestra confesión. Dice: el matrimonio cristiano debe ser en el Señor. Esto de manera muy sencilla significa que un creyente no puede, no debe casarse con alguien que no sea salvo. Continúa diciendo nuestro párrafo: y por lo tanto, los que profesan la religión verdadera no deberían casarse con incrédulos ni idólatras, ni deberían estar en yugo desigual. Los que son piadosos, casándose con los que son malvados en sus vidas o sostienen herejías destructoras. Este punto nos va a llevar a meditar aspectos donde los cristianos muchas veces suelen ser engañados. Algunos quizás por la falta de conocimiento, otros por la falta de discernimiento y algunos otros por la falta de convicción. Vamos a estudiar por ello cada uno de estos aspectos. Lo primero que ahora menciona nuestro párrafo es que el creyente no debe casarse con un incrédulo. El creyente no debe casarse con un incrédulo. El incrédulo es una persona que pudiera declararse atea o simplemente no creer en la verdad de las Escrituras ni en el Dios vivo. Continúa nuestro párrafo diciendo que tampoco deben de casarse con un idólatra. Un idólatra es aquel que adora a cualquier otro dios falso, en lugar de adorar al Dios vivo y verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. La siguiente advertencia dice que tampoco deben casarse con los malvados en sus vidas. Y déjame decirte que este punto todavía es mucho más sutil. ¿Por qué? Porque este tipo de personas pueden profesar la fe en el Señor Jesucristo y sin embargo negarla con sus hechos. Su estilo de vida es más bien como la de un hombre inconverso, a pesar de tener apariencia de piedad. Jesús los describe como hombres externamente que pueden confesar su nombre. Y esto nos recuerda aquel texto que dice: Señor, Señor, en tu nombre. Mateo capítulo 7. Y no solamente confiesan su nombre con su boca, sino también hacen muchas obras. Hicimos muchos milagros, Señor. Echamos fuera demonios. Entonces confesaban con su boca su nombre y hacían muchas obras. Pero a estos hombres el Señor les dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21 al 23. Continúa nuestro párrafo diciendo que tampoco deben de casarse con los que sostienen herejías destructoras. Estos nos habla de personas que niegan las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y cuando nosotros observamos esto, en algunos casos se puede evidenciar en estas personas la falta de conversión. Por ejemplo, cuando escuchamos que niegan la deidad de Cristo, podemos entender que ni siquiera han entendido lo más básico del Evangelio. Y como un sello de las advertencias, cita una usual expresión, creo que es conocida por la mayoría de nosotros porque creo que es la que más utilizamos: yugo desigual. Siempre decimos creo eso cuando hablamos con alguien. Sí, pero no te puedes casar en yugo desigual. Es la frase más común creo que hay con respecto al matrimonio o esta advertencia. Esto es tomado de 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 que voy a citar. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas?
Ahora, tenemos que ser justos en este texto. Este texto habla en un contexto donde se está refiriendo básicamente a la vida de la iglesia. Sin embargo, tiene completa aplicación a otro tipo de relaciones, pero de manera particular al matrimonio. No os unáis en yugo desigual. Y para poder entender esto, vemos que en el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo precioso y tremendo. Y esto nuevamente es con el reformador Nehemías. Solo les dejo el texto. Nehemías en el capítulo 13, versículo 25, ustedes lo van a leer posteriormente, nos habla de que Nehemías reprendió de una manera muy fuerte. Inclusive dice el texto que maldice y hiere a algunos de los judíos porque se habían casado con mujeres no judías, es decir, de otros pueblos. Y no solamente eso, sino también habían consentido que sus hijos también lo hicieran. Ahora, ¿cuál es el tema de Nehemías? No es que Nehemías simplemente se puso difícil, se puso grosero, se puso muy radical en sus tiempos. Lo que pasa es que Nehemías sabía que Dios lo había prohibido por medio de su palabra. Él lo tenía consciente. Y esto nosotros lo podemos ver en Éxodo 34. Vuelvo a dejarte el texto. Éxodo 34, versículo 13 al 16. Y Deuteronomio 7, versículo 3 al 4. ¿Qué es lo que deseaba o qué es lo que buscaba el Señor al darle esas advertencias al pueblo de Israel? De acuerdo a estos textos que he mencionado, buscaba evitar la idolatría en el pueblo judío. ¿Por qué la idolatría? Porque recordemos que las mujeres paganas harían inclinar los corazones de sus hombres a sus dioses falsos. Pero en este mismo contexto que hablamos de Nehemías, él le recuerda uno de los casos más conocidos en toda la historia de Israel. Este es el de Salomón. Ahora sí quisiera citar. Dice Nehemías capítulo 13, ahora el versículo siguiente, versículo 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Fíjate, a los que dicen, bueno, ahí está en el Antiguo Testamento, acuérdate que Salomón tuvo muchas mujeres. Ve lo que dice Nehemías. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo un rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande, para prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Vaya reprensión que les está haciendo Nehemías aquí al pueblo de Israel, que había ido en pos de mujeres extranjeras. Recordamos que era una advertencia muy clara. Sin embargo, el hombre más sabio de aquella época había caído en la trampa del enemigo. Y recordamos que había tenido tantas mujeres y después adoró a todos sus dioses falsos. Así como había mandamientos, como los hemos dicho en el Antiguo Testamento, para que no se unieran en yugo desigual, vemos también al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento mandando a las viudas que se encontraban en Corinto a tener libertad para volver a casarse con quien quiera. Pero les dice, siempre y cuando sea en el Señor. Ahora, cuando Pablo está dando estas instrucciones, no solamente está pensando en las mujeres viudas, sino está pensando en todos los creyentes. Una instrucción general para todos nosotros. De este párrafo yo quisiera dar algunas pequeñas conclusiones y aplicaciones. Creo que es uno de los más importantes que nos va a ayudar a muchos y sobre todo a nuestros hijos, hijas o hermanos solteros. Amados hermanos, hemos visto entonces que el matrimonio es bueno y bueno en gran manera. Y esto para toda clase de personas. Sin embargo, cuando ambos son incrédulos, hemos visto cómo el egoísmo, por un lado, el orgullo, el pecado, lo afecta en gran manera. Y en muchos casos termina destruyéndolos. Pero cuando uno de los dos se salva, ahora el matrimonio, como dice 1 Corintios 7, santificado por el creyente, el hogar puede experimentar verdaderamente una especial bendición o una gracia especial de parte de Dios. Inclusive yo me atrevo a decir,
Y varios, mi anhelo y deseo de corazón sería, y todos sus familiares serán o pueden ser salvos. Pero al menos digo, algunos de ellos, porque no está en nosotros, serán salvos. Ahora bien, con respecto a los creyentes solteros, no importa la edad, deben atender estas solemnes advertencias. No es cosa pequeña. Hemos leído, como dice Nehemías, es un gran mal pecar contra nuestro Dios teniendo el conocimiento suficiente para no hacerlo. Y esto nos debe traer también a nuestra mente la advertencia del Nuevo Testamento diciendo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Ahora, está bien, entonces todos los jóvenes, todos los solteros que forman parte de esta iglesia deben de tener pues este cuidado que marca, yo te diría arriba de la confesión de fe que marca nuestra escritura, ¿verdad? Que marca la Biblia. Pero quisiera dar algunas recomendaciones con respecto a esto. Es muy amplio, pero quise centrar en algunos puntos que puedan ser de bendición y edificación. Recomendaciones. No te dejes llevar solo por los sentimientos. Eso es muy malo. No es lo mejor. O por el aspecto físico o apariencia externa de la persona. Y no estoy diciendo que no tenga que gustarle a la persona. Claro que sí. Claro que sí. Es mi opinión. Pero no puede ser mi punto de determinación o decisión para esto. Cuando yo hablo de la apariencia externa, me refiero a aspectos como lo siguiente. Es posible que algún, por llamarlo de alguna manera, precandidato, candidato, no sé, prospecto, yo pueda verlo así porque asiste a la iglesia, lee la Biblia, habla de la Biblia, es sumamente servicial, muy buena gente la persona. La respuesta es no. Estos no son características de alguien con quien yo inicialmente deba determinar unirme. Entonces la pregunta es, ¿cuáles serían esas características o cómo debo de hacerlo? Lo primero es bajo el sometimiento de Dios, eso significa orar a Dios. Después recordar las palabras de Proverbios 3. No estoy inventando nada nuevo. Proverbios 3 dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no seas sabio en tu propia opinión, encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. Ok, ya estoy con ese corazón dispuesto para hacerlo conforme a la bendita voluntad de Dios. Pero después viene algo muy importante. Indagar si tal persona es salva. Indagar. Eso significa intencionalidad. Tengo que tener idea que la persona verdaderamente conoce al Señor. Si en realidad entiende el Evangelio por un lado, alguien lo puede tener en la mente, pero también que cree en su corazón que el Señor Jesucristo es suficiente para perdonar sus pecados por medio de ese precioso sacrificio en la cruz del Calvario. Fíjate, entonces, ante todo, como piedra angular, Cristo y este crucificado. Ahora sí, el punto anterior que decíamos, esto no es importante, se vuelve importante, porque después de una profesión de fe, ¿verdad? Clara, yo diría más que intelectual, en el corazón, ahora sí me voy a que tenga un testimonio consistente en su vida. Y entonces voy a ver que asiste a la iglesia, me va a encantar eso, me va a encantar ver que lea la Biblia, que hable de la Biblia, que conozca de teología, que sea muy servicial y que sea lindísimo. Pero eso se llamaría las consecuencias ya o el fruto de su salvación. Esa sería una recomendación para los jóvenes y no tan jóvenes solteros de nuestra iglesia. Cuarto y último párrafo del capítulo 25, si lo tienes a la mano, vamos a leerlo juntos. Con eso terminaríamos nuestro capítulo. Dice, el matrimonio no debe contraerse dentro de los grados de consanguinidad o afinidad prohibidos en la palabra, ni puede ser legalizado jamás tal matrimonio incestuoso por ninguna ley humana, ni por el conocimiento de las partes para que esas personas vivan juntas como marido y mujer.
Vamos a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible. El primer punto con respecto a este último párrafo nos dice, o se refiere a, nos dice, nadie puede casarse nos quiere decir que nadie puede casarse dentro de los vínculos cercanos de la familia. Ahora, esto no es solamente una buena idea de alguien o algo que esté pensado por las consecuencias cuando se casan dos familiares cercanos de sangre y que trae muchas veces consecuencias en cuanto a deformaciones en los bebés. Esa no es la razón. La razón es simplemente porque Dios ha mandado que no debe ser así. Y Dios lo ha mandado en Levítico capítulo 18. Ahí nos dice esos vínculos cercanos de la familia como son el padre, la madre, hermano, hermana, tío, tía, nieto o primo. También ahí mismo en Levítico 18 se le llama pariente próximo. Entonces, en Levítico 18 vemos que se prohíben los actos o las actividades sexuales en las personas, en estas parientes próximos. La conclusión muy obvia es si se prohíben estos actos o esta actividad sexual en estas familiares cercanos, por consecuencia se prohíbe también el matrimonio. Por otro lado, la confesión termina hablando acerca de la afinidad. La afinidad quiere decir aquellos que son familiares por el matrimonio, ya no de manera consanguínea, sino por el matrimonio, lo cual también prohíbe Levítico 18. En Levítico 18 se describe, por ejemplo, a la mujer de tu padre o la mujer de tu madre, madrastra, la hija de tu madrastra, la nuera, la cuñada, en fin, todas aquellas personas que de alguna manera tienen cierto parentesco cercano como consecuencia del matrimonio. Aunque no son familiares de sangre, se prohíbe la actividad sexual y el matrimonio debido a que son parientes cercanos. Ahora, cuando finalmente se consuma la actividad sexual o el matrimonio con la pariente o el pariente próximo, la Escritura le llama incesto. Alguno podría decir, bueno, creo que esas prohibiciones vienen del Antiguo Testamento, viene de Levítico 18, según yo lo he comentado, y tienes razón, eso viene de Levítico 18. Pero eso no quiere decir que en el Nuevo Pacto esto no siga vigente. Para eso podríamos citar dos ejemplos. Uno de manera más general, recordar a Herodes cuando fue reprendido por aquel gran hombre lleno del Espíritu Santo llamado Juan el Bautista. Le dijo, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Entonces lo está reprendiendo duramente. Pero también recordemos un poquito más amplio, en 1 Corintios 5, cuando está aquel hombre que se había metido con la mujer de su esposo. No, Pablo se indigna y dice, ¿por qué os jactáis? ¿Por qué os envanecéis? ¿O no te das cuenta? Lo que está haciendo es abominable el haberse metido con la mujer de su padre. Entonces vemos que sigue siendo algo prohibido, no solamente en el Antiguo, sino en el Nuevo Pacto. El caso particular del hombre que se metió con la mujer de su padre, recordamos que fue expulsado de la iglesia, tuvo que ser disciplinado por parte de Pablo. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito con respecto a esto, a este ejemplo particular de 1 Corintios 5, recordemos que primero, fue algo repugnante delante de Dios, fue algo muy fuerte de acuerdo al apóstol Pablo, pero Pablo hizo una mención muy importante con respecto a la gente de la sociedad en general, hablando de los gentiles. Dice, cosas ni aun que entre los gentiles se mencionan. Lo que quiere decir es que es un pecado aún reprobado para los no creyentes. Así que sigue completamente vigente. Terminamos nuestro párrafo y el capítulo recordando que solo Dios tiene la autoridad suprema para decidir quién se casa y quién no puede casarse. Así que ni por las leyes humanas, ni por el consentimiento de las personas se puede consentir estos matrimonios incestuosos. Están
completamente prohibidos. Amén. Con esto terminamos. Vamos a orar para que el Señor le dé crecimiento a su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque iluminas nuestro entendimiento, Señor. Si estamos casados, para poder guiar y dirigir, Señor, tanto a personas que no te conocen como a las personas que hoy son cristianas, Señor. Guiarlas, dirigirlas, Señor, a este precioso vínculo del matrimonio, Señor, pero con sus respectivas restricciones y con sus respectivas, Señor, advertencias. Ayúdanos, Señor, a los que somos casados, Señor, a ser sabios para poder administrar tu palabra. Pero dale sabiduría también a los jóvenes, Señor, para poder abrazarla, para creer en ti, Señor, para que confíen plenamente, Señor, sometan sus anhelos y deseos de corazón, Señor, para que todo se haga, Señor, tal como tú lo has mandado en tu palabra. Obra por medio de tu palabra, Señor. Sigue edificando a tu iglesia, Señor, a ese pueblo que tú has llamado, Señor, para que te adore, Señor. Y es algo, Señor, que hoy vamos a hacer de manera muy especial, Señor, y de manera colectiva o como iglesia, adorar tu santo nombre. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.